Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí listos para sumergirnos en un nuevo chisme jugoso, una noticia impactante y sobre todo, en una historia que nos tiene a todos con el corazón en la mano. Ya saben que aquí nos encanta hablar de nuestros famosos favoritos, de sus relaciones, de sus proyectos y claro, de esos momentos que nos dejan completamente boquiabiertos. Y hoy, prepárense porque la noticia que les traigo es de esas que hacen temblar los cimientos de las redes sociales y ponen a todo el mundo a hablar. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel, la bellísima actriz turca que nos ha robado el corazón con su talento y su carisma, y de Kerem Bürsin, el galán que nos enamoró con su sonrisa y su personalidad arrolladora. Sí, hablamos de la pareja que nos hizo soñar en Senkalkapm, de ese romance que traspasó la pantalla y que vivimos con tanta intensidad. Pero como ya saben, las relaciones a veces toman caminos inesperados, y la suya no fue la excepción. Sin embargo, hoy no vamos a hablar de la ruptura, ni de los rumores, ni de los dimes y diretes que circularon en su momento. Hoy vamos a hablar de algo mucho más sorprendente, de algo que ha dejado a todos sin palabras. Hande Erçel ha admitido que Kerem Bürsin tenía razón. Sí, señoras y señores, así como lo oyen. Después de meses de silencio, de especulaciones y de suposiciones, Hande ha roto el silencio y ha reconocido públicamente que Kerem estaba en lo cierto sobre algo muy importante. Pero antes de que me lancen tomates y me pregunten de qué estoy hablando, les pido que se queden hasta el final del vídeo. Porque les prometo que la historia que les voy a contar es fascinante, llena de giros inesperados y, sobre todo, reveladora. Vamos a analizar las declaraciones de Hande, vamos a recordar los momentos clave de su relación con Kerem y vamos a intentar entender qué fue lo que realmente sucedió entre ellos. Y antes de empezar, como siempre, les quiero recordar que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes de famosos, de las noticias del mundo del espectáculo y de los análisis profundos de las relaciones más mediáticas, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y, por supuesto, dejen su like y su comentario al final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoles el mejor contenido. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un auténtico cuento de hadas, al menos desde la perspectiva del público. Se conocieron en el set de Senkalkapm, una serie que rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Los fans no tardaron en notar esa conexión especial y empezaron a especular sobre un posible romance. Y sus sospechas se confirmaron cuando, después de meses de rumores, Hande y Kerem hicieron oficial su relación. Las redes sociales estallaron en júbilo, y las fotos de la pareja viajando por el mundo, compartiendo momentos especiales y demostrándose su amor inundaron Instagram. Parecía que todo era perfecto, que habían encontrado el uno en el otro a su alma gemela. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la presión mediática, las agendas apretadas y las diferentes prioridades terminaron por pasar factura. Después de un tiempo, empezaron a surgir rumores de crisis. Se decía que Hande y Kerem ya no eran los mismos, que las discusiones eran frecuentes y que la relación se había enfriado. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Hande y Kerem habían terminado su relación. La ruptura fue un shock para muchos fans, que no podían creer que su pareja favorita se había separado. Las especulaciones sobre las causas de la ruptura no tardaron en aparecer. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado fuerte, otros que las agendas incompatibles habían hecho imposible mantener la relación, y otros que simplemente se habían dado cuenta de que no eran el uno para el otro. Pero lo cierto es que, durante meses, tanto Hande como Kerem guardaron silencio sobre las causas de la ruptura. No dieron entrevistas, no hicieron declaraciones públicas y se limitaron a seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Esto, por supuesto, alimentó aún más las especulaciones y los rumores. Y aquí es donde entra en juego la gran noticia que les tengo que contar hoy. Hace apenas unos días, Hande Erçel concedió una entrevista a una importante revista turca. En esta entrevista Hande habló sobre su carrera, sobre sus proyectos futuros y, por supuesto, sobre su relación con Kerem Bürsin. Y fue en este contexto donde Hande hizo una declaración sorprendente: admitió que Kerem tenía razón sobre algo muy importante. ¿De qué se trata este algo importante? Pues bien, según las declaraciones de Hande durante su relación con Kerem, él siempre le insistió en que debía ser más selectiva con los proyectos que elegía.
Kerem creía que Ande tenía un talento inmenso y que debía apostar por proyectos más ambiciosos, que le permitieran explotar al máximo su potencial como actriz. Ande, en cambio, era más cautelosa. Le gustaba trabajar, le gustaba estar ocupada y no quería arriesgarse a rechazar proyectos que pudieran parecerle interesantes, aunque no fueran del todo perfectos. Según sus propias palabras, Ande sentía que debía aprovechar todas las oportunidades que se le presentaban. Kerem, por su parte, creía que esta actitud era contraproducente. Él pensaba que Ande estaba desperdiciando su talento en proyectos mediocres, que no le permitían crecer como actriz y que a la larga podrían dañar su imagen. Él quería que Ande se tomara más tiempo para elegir sus proyectos, que buscara papeles que la desafiaran y que le permitieran mostrar su verdadero potencial. Esta diferencia de opinión fue, según las declaraciones de Ande, una fuente constante de tensión en su relación. Ella sentía que Kerem la estaba presionando, que no entendía sus motivaciones y que no valoraba su trabajo. Él, por su parte, sentía que Ande no estaba aprovechando al máximo su talento y que estaba conformándose con menos de lo que merecía. Pero ahora, después de un tiempo y con la perspectiva que da la distancia, Ande ha admitido que Kerem tenía razón. Ella se ha dado cuenta de que en su afán por trabajar y por aprovechar todas las oportunidades, había descuidado la calidad de sus proyectos y que había estado perdiendo el tiempo en papeles que no la desafiaban ni la hacían crecer como actriz. Según sus propias palabras, Ande ha aprendido una lección muy valiosa. Se ha dado cuenta de que es mejor ser selectivo y apostar por proyectos de calidad, aunque esto signifique tener menos trabajo, que aceptar cualquier papel por el simple hecho de estar ocupada. Ella ahora entiende que la calidad es mucho más importante que la cantidad y que a la larga, elegir bien los proyectos es la mejor manera de construir una carrera sólida y exitosa. Esta admisión de Ande ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Muchos fans han elogiado su honestidad y su valentía por reconocer públicamente que Kerem tenía razón. Otros, en cambio, han criticado su actitud anterior y han lamentado que no haya escuchado los consejos de Kerem antes. Pero lo cierto es que, más allá de las opiniones encontradas, esta declaración de Ande es un claro ejemplo de madurez y de crecimiento personal. Ella ha demostrado ser capaz de reconocer sus errores, de aprender de sus experiencias y de seguir adelante con una nueva perspectiva. Y esto, sin duda, es algo que debemos celebrar. Porque Ande Erçel es una actriz talentosa y carismática que tiene un futuro brillante por delante. Y ahora, con esta nueva mentalidad, estamos seguros de que va a alcanzar metas aún más grandes y que va a sorprendernos con papeles aún más desafiantes. Pero, ¿qué opina Kerem Bürsin de todo esto? Pues bien, hasta el momento Kerem no ha hecho ninguna declaración pública sobre las palabras de Ande. Ha preferido mantener silencio y no alimentar aún más la polémica. Sin embargo, fuentes cercanas al actor aseguran que él se siente satisfecho de que Ande haya reconocido su error y que espera que esto le sirva para tomar mejores decisiones en el futuro. Lo que está claro es que la relación entre Ande y Kerem, aunque haya terminado, sigue generando un gran interés mediático. Y es que al fin y al cabo fueron una pareja que nos hizo soñar, que nos hizo creer en el amor verdadero y que nos regaló momentos inolvidables. Y aunque su historia no haya tenido el final feliz que muchos esperábamos, siempre recordaremos con cariño los momentos que compartieron y los proyectos que realizaron juntos. Y quién sabe, quizás el destino les tenga preparado un nuevo encuentro en el futuro. Al fin y al cabo, en el amor nunca se sabe lo que puede pasar. Ahora bien, más allá de la relación entre Ande y Kerem, esta historia nos deja una lección muy importante, la importancia de escuchar los consejos de las personas que nos quieren y que se preocupan por nosotros. A veces estamos tan cegados por nuestras propias ideas y por nuestras propias ambiciones que no somos capaces de ver las cosas con claridad. Y es en esos momentos cuando necesitamos que alguien nos abra los ojos y nos muestre el camino correcto. Kerem Bürsin, en su momento, fue esa persona para Ande Erçel. Él supo ver su potencial y le aconsejó que apostara por proyectos más ambiciosos. Ande, en cambio, no supo escuchar sus consejos y prefirió seguir su propio camino. Pero ahora, después de un tiempo, se ha dado cuenta de que Kerem tenía razón y de que debería haberlo escuchado antes. Esta historia nos enseña que no debemos tener miedo de pedir ayuda ni de escuchar los consejos de las personas que nos rodean. A veces las soluciones a nuestros problemas están más cerca de lo que pensamos, pero necesitamos la ayuda de alguien para poder verlas. Y esta es la moraleja que me gustaría que se llevaran de este vídeo. Escuchen a sus amigos, a sus familiares, a sus parejas.
Presten atención a sus consejos y no tengan miedo de pedir ayuda cuando la necesiten. Porque a veces la persona que menos te esperas puede ser la que te dé la clave para alcanzar el éxito. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta historia, que les haya resultado interesante y que les haya dejado alguna reflexión. Recuerden que siempre me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar su opinión sobre este tema. ¿Qué les pareció la admisión de Ande? ¿Creen que Kerem tenía razón? ¿Qué lección podemos aprender de esta historia? Los leo en los comentarios. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, recordemos que Hande Erçel ha admitido que Kerem Bürsin tenía razón en cuanto a la importancia de ser más selectiva con los proyectos que elegía. Esta admisión ha generado un gran revuelo en las redes sociales y ha puesto de manifiesto la importancia de escuchar los consejos de las personas que nos quieren. Además, hemos reflexionado sobre la relación entre Hande y Kerem, sobre su ruptura y sobre la lección que podemos aprender de esta historia. En definitiva, un vídeo lleno de chisme, de reflexión y de aprendizaje. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoles el mejor contenido. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugoso y que les haya resultado entretenido. Gracias por estar ahí. Y antes de despedirme, quiero recordarles que sus comentarios son muy importantes para mí. Me encanta leer sus opiniones, sus sugerencias y sus críticas. Así que no duden en dejar su comentario al final del vídeo y en compartir sus pensamientos sobre este tema. ¿Qué les pareció la declaración de Hande? ¿Creen que Kerem tenía razón? ¿Les gustaría que Hande y Kerem volvieran a estar juntos? Los leo en los comentarios. Y ahora sí, llegamos al final definitivo de este vídeo. No se olviden de darle like si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.